Estoy hoy aquí con mi vestido de estrella roja de gasa. La gente adora el sabor de un gobierno firme. Podía ser real o una impresión, pero la gente sentía que Margaret Thatcher les daba un gobierno firme. Aún así, no importa. Fuera está lloviendo. Sabía que iban a querer entrar. No es su culpa. Con los conservadores está mejor. Fue la primera ministra que erradicó el socialismo del sistema. La pesadilla orwelliana laboralista de la izquierda nos impulsa a dedicar urgentemente cada pizca de energía y fortaleza moral a reconstruir el destino de esta nación libre. Supongo que podría decirse que Margaret Thatcher y Winston Churchill fueron los primeros ministros más afortunados del siglo XX, porque tuvieron que enfrentarse a grandes problemas, y el país no dudó en que eran su última oportunidad. Margaret y Winston tomaron decisiones difíciles. Con la cara algo maquillada y el pelo ondulado. Primera ministra, líder, puedes odiarla, pero ella sabía lo que estaba haciendo. La dama de hierro de Occidente. Margaret Thatcher, la dama de hierro. Desde el principio, Margaret Thatcher era alguien que destacaba. Al principio destacaba de forma molesta. Era una persona bastante estridente. Había algo en su voz que chirriaba un poco. Había algo en ella que parecía demasiado entusiasta, pero siempre tuvo algo especial. La política le ha interesado toda su vida. A su padre también. Él estuvo en el ayuntamiento. Fue alcalde de Grantham. Era el aire que ella respiraba. Creo que quiso ser parte del Parlamento desde muy joven. Era una familia aburrida en una ciudad aburrida de Lincolnshire, con un padre aburrido que se abrió paso en la política local. Margaret Thatcher tenía héroes personales y profesionales, podríamos decir. Sin dudas, un héroe personal era su padre, apellidado Roberts. Era un político local, no era muy rico, tenía una tienda, pero era un hombre muy honrado, con opiniones claras sobre lo que estaba bien y mal. Eran valores muy anticuados, pero que según ella sobrevivían al paso del tiempo. Recuerdo una vez en la que estábamos charlando y cuando hablábamos de los valores dijo: Michael, el deber más importante de un hombre es que su familia tenga un techo y comida sobre la mesa. No soportaba a la gente que dependía de las prestaciones, pero siempre que hablaba del tema, mencionaba a un hombre. Era una manera anticuada de ver la vida, pero para ella era la clave de la felicidad política, el éxito político y la felicidad individual. Su padre la enseñó a dirigir. Él se había preparado para hacerlo, y es interesante ver que casi nunca hablaba de su madre. Siempre era su padre. Su padre era su ídolo. Su padre le había animado a trabajar duro y a apuntarse en la escuela secundaria local. Siempre reconoció que había aprendido sus valores de su padre. Durante la guerra, los mayores del colegio solíamos tener ponentes invitados. Venían a hablarnos de todo tipo de asuntos: vestidos, historia del traje, pájaros y todo tipo de cosas. Si tenía algo que ver con la actualidad, a Margaret le interesaba. Y al final se levantaba a hacer preguntas perspicaces. Los compañeros nos mirábamos como diciendo: ya lo ha vuelto a hacer.
Pasó mucho tiempo hasta que la gente se dio cuenta de que era extraordinaria. Hay una historia famosa de su profesor de química en Oxford, al que le preguntaron que qué había pensado de ella cuando estaba en Oxford, y dijo, era una química de segunda muy buena. La recuerdo porque fue la primera mujer en ser presidenta de la Asociación Conservadora de la Universidad de Oxford. Yo también pertenezco a la asociación. La recuerdo ocupando la presidencia en una reunión. Era imponente. Muy pronto descubrimos su carácter fuerte y sus ideas claras. A todo el mundo le impresionaba cómo actuaba. Salió de allí con mucha más confianza y decidida a entrar en el Parlamento. Finalmente decidió meterse en política. Estuvo un tiempo trabajando como científica de alimentos y después se le antojó meterse en derecho. Al final, decidió que quería probar con la política y poco a poco se hizo un hueco. Lo increíble de Margaret es que era una política con convicción. Así que desde el principio, en los años 50, dijo, voy a meterme en política para conseguir un cambio, y entró en escena. Era casi impensable en la época de Margaret Thatcher tener una primera ministra, a menos que tuvieras 45 o 50 años y tuvieras una asociación conservadora local innovadora. Los votantes más veteranos de las asociaciones conservadoras locales todavía pensaban que el primer ministro tenía que ser un hombre. Algunos de los políticos conservadores más veteranos pensaron que era alarmante. Algunos pensaron que era atractiva, que la podían manejar como una joven yegua. Otros pensaban, cielos, es un poco ruidosa. Pero desde el principio, Margaret Thatcher fue una mujer con convicciones y energía que estaba decidida a encontrar su lugar. Señora Thatcher, suele ser un suplicio dar un discurso inaugural. ¿Fue así? Bastante. He hablado mucho en otros lugares, pero hablar en la Cámara de los Comunes es distinto, una experiencia única. ¿Cree que es más difícil por ser mujer? No sentí eso. Es por la calidad del público y porque la mayoría tienen más experiencia y hacen lo mismo que usted. Todo el mundo ha alabado su discurso de ayer desde la primera fila. ¿Cómo se siente? Antes intentaré hacerlo bien sin estar en primera fila, al menos hasta que estos dos sean algo mayores. No puedo tener más responsabilidades políticas, con esto tengo suficiente. Si Margaret Thatcher estuviera donde estoy yo y le hiciera ese tipo de preguntas, diría algo como, hay que continuar, hay que seguir adelante. Le diría, no entiendo por qué hace esa pregunta. Hay muchas mujeres que lo hacen, y yo también. Así era ella. Carol y Mark no se han perdido nada. Yo siempre he vivido en casa, siempre he estado aquí cuando ellos querían. En privado, eso no habría pasado así exactamente. Era muy difícil, eran gemelos. Ella creó un personaje que decía, no hay que montar un alboroto. Tengo 2 hijos y sigo adelante. ¿Ha podido combinar su vida política con cuidar de una familia? Me ocupo de la comida. Me gusta cocinar y hacer la compra, y cocino mucho los fines de semana. Hay descansos en el Parlamento que coinciden con las vacaciones escolares. Así pueden venir a la Cámara de los Comunes y comer conmigo. Era difícil ser mujer y política, incluso hoy. Theresa May dice que siempre hablan de sus zapatos, pero Margaret Thatcher siempre tenía que ir a la peluquería y decidir qué ropa ponerse. La gente se preocupaba igual de lo que llevaba, de lo que decía. Es un problema que no tiene un político hombre, pero sí una mujer. ¿Y su vida familiar? Va a tener que cambiar algunas cosas. Hará falta más organización y método.
Confío en las dos cosas. Aún así, no podría hacerlo si no viviera a 35 minutos de Westminster. Tengo la gran ayuda de mi niñera y ama de llaves. Veo a los niños todas las mañanas y están todo el día en el colegio. Estoy con ellos los fines de semana. La gente se dio cuenta pronto de que tenía talento. 2 años después de ser elegida parlamentaria, fue nombrada subsecretaria. Ser subsecretaria 2 años después de haber sido elegida, especialmente siendo mujer, dice que ya habían visto el látigo, que había algo diferente que necesitaba un estímulo. Había varias recomendaciones en el debate de los impuestos, pero en general quería bajar los impuestos y aplaudían a Margaret Thatcher, portavoz de Asuntos Económicos. Sin incentivos no habrá riqueza que distribuir, dijo. Si todos los presupuestos corren en una carrera llamada apuesta de los altos impuestos, es un honor decir que los presupuestos conservadores no están en los 4 primeros puestos. El primer premio para un aumento de los impuestos iría a Hugh Gateskill en 1951. El segundo sería de Callaghan en 1966. El tercero, de Callaghan en 1965. El cuarto, de Callaghan en 1964. Este hombre tiene que irse. Fue ministra muy pronto. Después, los conservadores estuvieron en la oposición y se abrió camino en el gabinete en la sombra, lo que hizo que ganara experiencia. Tuvo mucha suerte de encontrar un marido que ya había estado casado antes y que era algo mayor que ella, que dejó que creciera. Tuvo la suerte de tener gemelos, así que ya no tuvo más hijos. Tenía 2 hijos, un marido rico, que era indulgente con ella, y tenía una ambición personal, y eso la impulsó. Conocí a Dennis la noche en que me eligieron candidata conservadora para las elecciones de Dartford de 1950. Estaba reunido con amigos comunes. Entonces era muy difícil que te llevaran a casa. Después de la reunión había un banquete, así que habría perdido el tren. Pero él me llevó a casa. Es maravilloso y su apoyo es crucial y estupendo. Es esencial que alguien con este trabajo tan agotador tenga el apoyo total de su familia. Y él es maravilloso, tanto siendo primera ministra como durante la campaña. Ha sido fantástico. Creo que conocer y casarse con Dennis le dio la oportunidad de no tener que preocuparse por si iba a tener 1, 5 o 10 libras más. Siempre dijo que Dennis era su roca, y lo decía de verdad, no por ser amable. Dennis siempre la apoyó. Era bastante adinerado, tenía su propia empresa, que después fue adquirida por una petrolera, así que no le faltaba dinero. Margaret tenía lo que quería, en especial durante su progreso como política. Creo que sea cual sea tu profesión, vas a tener preocupaciones, que empeoran si las vives solo. Tienes que hablar de ello con alguien que te pueda liberar. Tengo mucha suerte de tener eso. Su marido, señora Thatcher, ha sido fantástico. Lo intenta. Si hay tensión en el ambiente, se deshace de ella. Creo que hay que pensar en las vacaciones, querido. ¿Cuándo podamos ir? ¿Sabes las tuyas? Esperemos. Bueno, si las elecciones son pronto, podremos irnos en agosto. Sí, Si son tarde. sin vacaciones. Exacto. Me lo creeré cuando lo vea. Señor Thatcher, ¿le gustaría pasar unos años viviendo en Downing Street, quizá? Bueno, Vamos, querido. Es su moderación. Está más preocupado obviamente. que yo. Claro, durante toda su vida tuvo una gran cualidad, la valentía. Nunca tenía miedo. Fue un personaje formidable desde el principio. Tenía buena apariencia y encanto y no tenía miedo de aprovecharlos.
En algunos momentos sonreía con dulzura o parpadeaba rápido. Pero cuanto más poderosa se volvía, más se daba cuenta de que no pasaba nada porque los hombres vieran que era una mujer atractiva. Y si para eso tenía que ser amable y bajar un poco la voz, lo haría. Al final, lo hacía mucho y de forma exagerada. El presidente Mitterrand de Francia dijo que tenía los ojos de Calígula y la boca de Marilyn Monroe. Él se dio cuenta y muchos otros también. Siempre he dicho, creo que tiene sex appeal. Tenía algo. Es fácil ver por qué podía dominar una habitación llena de hombres, de ministros. Allí estaba el poder, de forma inmediata. Muchas veces quería salirse con la suya, pero tenía una personalidad fascinante. Los conservadores ganaron las elecciones en 1970 con Edward Heath. Thatcher se convirtió en secretaria de Estado de Educación y Ciencia. A principios de los 70, los 4 años de Ted Heath como primer ministro fueron un desastre, porque el sentimiento era de los mineros se van a enterar. Y ocurrió la primera huelga de mineros. Ellos y los sindicatos se van a enterar de quién es el jefe. Así que aprobaron una legislación sindical muy dura. Después vino la huelga de mineros y Ted Heath no pudo enseñarles quién era el jefe. El país se puso en su contra, porque el resultado fue la semana de 3 días y los fallos de electricidad en todo el país. Margaret empezó a atraer a personas con inclinaciones derechistas del Partido Conservador, que empezaron a verla como lo opuesto a Ted Heath, después de sus años desastrosos. Si querían que el Partido Conservador volviera a ser de derechas o que se inclinara hacia la derecha, ella podría ser la artífice. Cuando Margaret Thatcher era ministra de Educación, me di cuenta de quién era. Me la encontré algunas veces y años después conocí a uno de sus funcionarios que me dijo que tenía muy claro que Margaret Thatcher no quería ser ministra de Educación. Tenía grandes ambiciones. Como secretaria de Estado de Educación, Thatcher causó controversias por sus planes de recortar gastos. Quiero crear un comité para investigar la enseñanza de la lectura en colegios y la utilización del inglés. Espero que esta investigación muestre si se les da suficiente prioridad a estos asuntos y si se usan los métodos más efectivos de enseñanza. Empezó a ser un imán para los derechistas del partido, que buscaban a alguien que salvase el Partido Conservador de sí mismo. Finalmente, decidió que el Partido Conservador iba en la dirección equivocada. Miró a su alrededor y no vio a nadie más, así que ella era la única que podía corregir al partido y hacer que dejaran de ser tan blandos. Así que lo hizo. Creo que en ese momento dejó de ser una persona ordinaria y pasó a ser alguien extraordinario. 90 minutos después de ser elegida líder de los conservadores, la señora Thatcher llegó en un deportivo a la oficina central, la sede del partido. No se quedó fuera mucho tiempo. Entró a saludar a los trabajadores del partido, que estaban allí para aplaudirla y darle la mano. Antes de llegar, muchos de los que la saludaron se habían mostrado sorprendidos con su mayoría en las urnas. Los más veteranos de la sede central estaban encantados con la manera en la que dio la conferencia, como nunca había ocurrido en la historia reciente del partido. Si no estaba acostumbrada a la atención, nadie lo notó. El señor Erin Eve, el parlamentario que había sido su director de campaña, regresó a Westminster muy satisfecho. Thatcher fue después y parecía contenta con lo que había ocurrido.
Se había acostumbrado a los flashes y las lámparas de arco en los últimos días. Posó para las cámaras una última vez y se fue. Habló de volver a la fase de comisión de la ley de los presupuestos y de contarle todo al señor Thatcher. Ahora pensamos que Margaret Thatcher era de extrema derecha, pero no lo era para nada, especialmente al principio, cuando se convirtió en la líder del Partido Conservador. Su primer gobierno no fue un gobierno de extrema derecha. Era alguien feliz y dispuesto a comprometerse. Era conciliadora. Era una política muy adepta, pero daba la impresión de liderazgo. Lideraba desde el frente. Parecía estridente y clara y al mismo tiempo pactaba, ajustaba o moderaba sus opiniones. Tenía el estilo de un líder y la perspicacia de un político. Señora Thatcher, ¿cómo se siente ahora después de haber sido elegida? Perfectamente. Hay tanto que hacer que no tengo tiempo de sentir mariposas. ¿Está inquieta por el nuevo trabajo? Por supuesto. Como todo el que empiece un nuevo trabajo. ¿Cómo ha reaccionado su familia? Están bien, tomándoselo con calma. Aceptan todo lo que venga. Cuando Margaret Thatcher se convirtió en la líder del partido, les sorprendió mucho. Recuerdo que Lord Amory, antiguo canciller de Hacienda, escribió a mi tía diciendo: ¿debería tener miedo de nuestra nueva líder? Creo que muchos pensaron lo mismo. ¿Qué iba a pasar? Hay que recordar que el antiguo líder, Ted Heath, se había vuelto muy popular. Así que por una parte sentían alivio, pero también pensaban: ¿qué hemos hecho? Porque era desconocida. Había muchas cosas que no le gustaban. Tenía una voz extraña, que no era de las clases altas. Tenía orígenes humildes y tenía la voz de una maestra de escuela. Hablaba como si todos fueran niños. ¿Cuánto se tarda en conseguir una licencia para esa cosa? ¿El Abbott? Sí. Como 16 o 17 horas. ¿16 o 17? Algunos políticos estaban furiosos de que esta mujer les diera órdenes y otros eran sus grandes partidarios y creían en sus capacidades y habilidades y la apoyaban. Creo que siempre fue muy difícil. En cuanto la eligieron líder del partido, intentó salir y conocer a la gente. Se organizaron oportunidades fotográficas descaradamente y yo cubrí muchas. Estaba convencida de que así la gente sabría qué tipo de persona era. Después de 2 días y de ver a las tropas británicas en Alemania, ¿piensa aún que nuestras defensas son deficientes? Dejé muy clara mi postura el lunes por la noche. Dije que ya habíamos sufrido suficientes bajas y que el trabajo del gobierno es asegurar que la defensa del reino sea una prioridad. Tenemos que cumplir nuestro deber hacia nuestro pueblo y nuestros aliados de la Alianza Atlántica. La prensa se la tomó a la ligera al principio. La llamaban Maggie todo el tiempo. Es difícil imaginársela como Maggie ahora. Pero un líder ruso la llamó algo que se volvió muy popular: la Dama de Hierro. Seguro que eso a ella le gustaba mucho más. Los rusos han protestado por el tono antisoviético de su discurso. ¿Sigue pensando que la asesoraron bien? Sí, muy bien. El discurso tomó los hechos e hizo que contaran una historia. Debo de haber dado justo en el clavo para conseguir esta respuesta. Lo de la Dama de Hierro del mundo occidental surgió de forma curiosa. En la Cámara de los Comunes habló de la necesidad de resistir los avances de la Unión Soviética. Un periódico de Moscú del ejército llamado La Estrella Roja lo contó y la apodaron la Dama de Hierro del mundo occidental. Poco después le preguntaron por ello en una cena. Iba vestida muy elegante. Se podía vestir de gala si quería. Al principio pensaba que era una broma. Estoy hoy aquí con mi vestido de estrella roja de gasa. Con la cara algo maquillada y el pelo ondulado. La Dama de Hierro del mundo occidental.
una guerrera de la Guerra Fría, una filistea amazónica, una conspiradora de Pekín. Así interpretan cómo defiendo los valores y libertades fundamentales para nuestra vida. Los camaradas del Ministerio Ruso de Defensa y nuestro ministro de Defensa han creado una alianza extraña. Me pueden llamar lo que quieran si piensan que tenemos que ignorar el aumento de la fuerza militar rusa. No le importaba tener esas etiquetas. Casi les seguía el juego. Lo veía como una ventaja. Para ella, que la llamaran la dama de hierro del mundo occidental no era una deshonra ni una dificultad, porque para ella, ser la dama de hierro del mundo occidental era ser alguien que luchaba por las libertades y el estilo de democracia del mundo occidental. Así, cuando empezó a hacer campaña para las elecciones del 79 y mucha gente le gritaba «Maggie», y en otras elecciones «Maggie, Maggie, fuera, fuera», nunca se quejó de que la llamaran Maggie. Nunca se apoyó en su dignidad. Si la querían llamar Maggie, porque representaba algo que querían lograr como país, sería Maggie. El Reino Unido tenía una política de consenso. Solemos pulular por el centro. Cada cierto tiempo nos damos cuenta de que hay que cambiar. Y elegimos primeros ministros que hayan roto los esquemas y el consenso. Después de los gobiernos como el de Harold Macmillan, Ted Heath, Harold Wilson y James Callaghan, la gente pensó, los sindicatos están fuera de control, toca un cambio. Y llegó Margaret Thatcher. Es la personificación del cambio. Estos hombres son los destructores de nuestro seno. Los destructores no son los grandes sindicalistas, sino algunos militantes. Hacen daño a la decencia del sindicalismo y a nuestra economía. Intentan utilizar la libertad para destruirla. No lo pueden lograr. Su gran mensaje era lo que entonces se conocía como colectivismo o corporativismo, o que el Estado es el que más sabe. El gobierno dice lo que hay que hacer y los sindicatos dicen lo que hay que hacer. Quería cambiar eso. Lo que pasaría en el país era lo que ustedes, los votantes, quieran. Son ustedes los que decidirán. Tienen que decidir si tengo razón al decir que hay que cambiar. Ahí dio en el clavo. Puso al pueblo en el centro de la campaña en las elecciones del 79. En esas elecciones, la gente decía, está hablándole a alguien como yo. Ya estoy harto, voy a apoyarla. Margaret Thatcher fue elegida primera ministra el 4 de mayo de 1979. ¿Cómo se siente? Muy emocionada y consciente de las responsabilidades. Su Majestad la Reina me ha pedido formar un nuevo gobierno y he aceptado. Es el mayor honor para cualquier ciudadano de una democracia. Hay que recordar que el Reino Unido pasó por un periodo muy difícil, con muchas huelgas. Parecía que el país estaba en declive. Mucha gente lo pensaba. Tanto gente como Margaret Thatcher, como sus opositores políticos. Ella estaba decidida a cambiarlo. Lo primero que dijo después de su victoria fue que iba a llevar concordia a los desacuerdos, citando a San Francisco de Asís. Se dio cuenta de que la gente pensaba que era algo autoritaria, algo mandona, después de salir en televisión, donde parecía tener el control. Quizá pensó, tengo que asegurarme de transmitirles a la gente un sentimiento de humildad. Donde haya discordia, traigamos concordia. Donde haya un error, traigamos honradez. Donde haya duda, traigamos fe. Donde haya desesperación, traigamos esperanza. Y bajando la voz, donde haya discordia, traigamos concordia. Si miras fotografías de esa época, verás que tenía tanto cuidado de decir las cosas bien que tenía una tarjeta en la mano.
Si titubeaba, solo tenía que mirarla para encontrar la palabra discordia o concordia. Quería hacerlo bien y decir, voy a hacerlo, no se preocupen, no soy la ogresa que piensan, voy a ser una buena primera ministra. Ahora que han acabado las elecciones, unámonos y luchemos por servir y reforzar al país del que nos enorgullecemos tanto. Su primer gobierno no fue tan radical como solemos pensar. Era muy consensuado, bastante moderado. Su primer gabinete estaba lleno de los llamados mojados. Con el pasar de los años, se volvió más estridente y ganó confianza. ¿Cuáles son los obstáculos? ¿La perspectiva de otro invierno de descontento? Puede ser. Pero prefiero pensar que la experiencia nos ha enseñado algunas lecciones y que estamos entrando con dificultades en un otoño del entendimiento, que espero que esté seguido por un invierno del sentido común. Estaba decidida a cambiar el país, a frenar el declive, a romper el poder de los sindicatos, a recuperar la influencia que el Reino Unido había perdido durante la década de los 70. Tenía una visión clara de lo que quería y estaba preparada para ser impopular. Cada persona debe tener su propio estilo. No puedes imitar el de los demás. Tu estilo es parte de tu enfoque. No creía que el trabajo de un primer ministro fuera ser presidente de un comité. Reunir las voces no es suficiente. El liderazgo es muy importante en política. Elegí la manera de hacerlo y el primer ministro debe elegir la suya. No puedes copiar la personalidad de otra persona. Tienes que crear la tuya. Nunca creyó en la política de consenso. Pensaba que en eso se había equivocado Ted Heath. A ella no le gustaba la idea de tener que esperar a que todo el mundo estuviera de acuerdo. Pero tenía que andar con cuidado. No podía entrar diciendo, esto es lo que vais a hacer porque lo digo yo. Pero desde el principio pensaba que para ser un líder de tu partido tienes que dirigir y tienes que hacer lo que puedas para convencer a la gente de que tu opinión es la adecuada. Creo que es una persona con gran aguante, gran dedicación y gran valentía. Se podría decir que es una justiciera con visión de túnel, porque si eres justiciero, tienes un objetivo que perseguir. Admiro su energía y su determinación, pero sufre de lo que Proust llamaba la certeza del segundo tipo. No admiro su método intelectual, que le hace pensar que no puede equivocarse. Está claro que era lúcida y a menudo tenía comentarios lacónicos como «esto no funcionará» o «¿por qué?». Mientras era primera ministra, dije que la gente de Whitehall sabía cuál era su postura. En una reunión se preguntaban «¿cómo se van a tomar esto en el número 10? ¿Qué hará la primera ministra?». Porque sus opiniones eran claras, fuertes y útiles. Había que discutir a veces. ¿Quiere pedir, señora? Sí, quiere un filete. ¿Y cómo lo quiere? Crudo, por favor. ¿Y los vegetales? Van a tomar lo mismo que yo. Ha cambiado en su percepción pública y en los medios. Ha pasado de ser, oh cielos, tenemos una primera ministra, qué tierno, a ser la persona más dura de su gabinete. ¿Quién quiere ser mi viceprimer ministro? ¿Así que pensáis que necesito un viceministro? Puede que no sea tan mala idea, pero no necesito un viceministro. Era una broma. Callaos. Si escucho a alguien decir que trabajo demasiado, os despediré y me quedaré con vuestros trabajos. Si miras su historial, Margaret Thatcher era muy buena haciendo ajustes y cambios cuando la política oscilaba. No estaba tan obsesionada por hacer las cosas a su manera como se piensa.
Siempre pasaba mucho tiempo decidiendo y discutiendo asuntos. Ponía a prueba cada idea que tenía. Tenía sesiones de discusión con su equipo. Decía, díganme, ¿qué piensan de esto? ¿Y de esto? Si hago esto, ¿es posible que esto y lo otro ocurra? Machacaba todo mucho. Después de ese proceso, decidía su opinión y se mantenía firme. Nunca la dejaba de lado. Resumía las discusiones colectivas incluso antes de empezarlas. Algunos no lo soportábamos y tuvimos que aprender a asumirlo. Creo que la mayoría de los ministros de Margaret Thatcher le tenían miedo. Cuanto más tiempo pasaba, más miedo sentían. Los que decían lo que pensaban y discrepaban no aguantaron mucho en el gabinete. No era alguien que siempre buscara el consenso. Una vez dijo, creo que soy la única que piensa esto. Creo que era algo sobre Europa, que siempre ha sido un problema en nuestro país. Dijo, bueno, quizás sea la única, pero tengo razón. No podemos distraernos. Para aquellos que esperan este eslogan favorito de los medios, el cambio de sentido, solo diré una cosa. Cambiad vosotros si queréis. La dama no va a cambiar. Creo que Margaret Thatcher vio que el país estaba muy dividido. Quería ayudar a que los que estuvieran más abajo subieran. Quería que compraran sus propias casas y romper el poder de los sindicatos, a los que veía como la causa del declive del país por sus exigencias salariales irrazonables, huelgas y demás. Así que, sin duda, estaba decidida a cambiar el país. Su fiel canciller en el 81, Geoffrey Howe, dijo, puede que estemos en crisis, pero tenemos que recortar el gasto público. Ahora eso nos suena anticuado, pero entonces fue casi revolucionario. La idea de recortar el gasto público en la crisis iba en contra de las ideas keynesianas, que decían que había que gastar más para conseguir programas públicos grandes. Algunos siguen pensando que funciona así. Fue un gran problema y la difamaron mucho. Empezaron a abuchear en cuanto la primera ministra llegó a una de las áreas más deprimidas de Yorkshire del Oeste. Pero ignoró al grupo y habló con sus seguidores más jóvenes. Es irónico que en el apogeo de la disputa de los trabajadores del sector del agua, Thatcher visitara una fábrica de bañeras. A pesar de la bienvenida, se encontró con más opositores. Las buenas noticias de la inflación, de las que habló Thatcher, no apaciguaron a la gente de Calderdale. 60 empresas cerraron y despidieron a 11.000 personas desde que llegó al poder, decían. La protesta más grande ocurrió en Bingley, donde los manifestantes acallaron a los trabajadores del partido. Después de saludar, la primera ministra entró y se libró de una bomba de harina que impactó en su coche. La policía no descubrió quién la había lanzado. Salieron las historias que decían que la reina no estaba contenta con cómo iban las cosas. Margaret Thatcher estaba nerviosa por la reina, especialmente al principio. Estaba muy preocupada por hacerlo bien. El chofer de Margaret Thatcher me dijo que cuando tenía una audiencia con la reina en Windsor, salían de Downing Street tan pronto que tenían que quedarse esperando cerca del castillo de Windsor a veces media hora, 45 minutos o incluso una hora para llegar a tiempo. Así de preocupada estaba Margaret Thatcher. La reina es otra primera ministra. Le interesa mucho lo que ocurre, son sus negocios. Creo que la reina estaba cómoda con Margaret Thatcher, pero Margaret Thatcher era consciente de que era la reina. Han salido a la luz algunos cotilleos. Una versión decía, ambas partes están muy temerosas antes de estos encuentros, pero no creo que la que tuviera miedo fuera Margaret Thatcher. Siempre ha sido una tradición que en los encuentros entre la reina y el primer ministro de turno, el primer ministro sea el que más hable y la reina escuche.
Estoy bastante seguro de que con Margaret Thatcher, el primer ministro de turno hablaba mucho más y la reina escuchaba incluso más. Se suele decir que Margaret Thatcher solía ir a las audiencias con la reina y hacía una reverencia inclinándose más que cualquier otra persona. Antes se hacían grandes reverencias y creo que eso a la reina no le gusta. Ella quiere algo directo y honesto. Creo que nunca llegaron a congeniar, la verdad. No hay pruebas de esto. Sé que la reina no hablaría de ello. No se lo contaría a nadie que no fuera un familiar cercano. Creo que a la reina le interesó ver que había una primera ministra y también el enfoque resolutivo de Margaret Thatcher. Y aunque la reina está por encima de los partidos políticos, creo que como persona algo conservadora, habría simpatizado con algunas de las ideas de Margaret Thatcher. Hay algunas pistas para saber qué pensaba de Margaret Thatcher. Cuando dejó el cargo, le entregó la Orden del Mérito y años después, la Orden de la Jarreta. Son dos distinciones muy importantes y fueron un regalo personal de la reina. Esto es lo que hay que saber de su opinión sobre Margaret Thatcher. La respetaba mucho. El 2 de abril de 1982, Argentina invade las Islas Malvinas en el Atlántico Sur. Un grupo especial británico llega 3 días después para recuperar las islas. La Guerra de las Malvinas fue otro ejemplo de la manera de actuar de Margaret Thatcher con ideas simples. No dejas que otro país invada tu país o el pedazo más lejano de tu país de manera impune. No lo iba a permitir. No lo iba a permitir, estuviera bien o mal. Cuando se tomó la decisión de enviar el grupo especial, hubo muchas voces, sospecho que incluso del ministro de Defensa, que dijeron: «No podemos hacer esto, Margaret. Necesitamos una operación más grande». Pero la idea de Thatcher era: sigamos adelante. Me dijeron que cuando decidió hacerlo acabó con todos los pedidos del Consejo, la burocracia, etc. Mandó a las tropas lo más rápido posible. Fue muy eficiente. Si recuerdan, se ajustaron los dispositivos de repostaje aéreos de los petroleros para que los aviones pudieran bajar a las Malvinas y volver sin tener que aterrizar. Y enviaron el QE-2 como buque de apoyo. La gente sigue diciendo que desde entonces no se ha logrado nada parecido. Este era otro ejemplo. Cuando Margaret decía que solo había un camino que seguir, lo seguía hasta el final. Siempre estaba decidida a seguirlo hasta el final. Antes había muchas dificultades. Siempre las hay con los primeros ministros, porque siempre están intentando abordar lo imposible, como el servicio sanitario y esas cosas. Destines lo que destines a la sanidad, siempre va a ser un problema. Esto fue un impulso moral tremendo para el Reino Unido y para ella, y lo superó. El 14 de junio, el general argentino Menéndez se rindió ante el general británico Jeremy Moore. El comandante de la operación ha enviado el siguiente mensaje. Informa a Su Majestad de que el pabellón blanco ondea la bandera del Reino Unido en Georgia del Sur. Dios salve a la reina. Alégrense por la noticia y feliciten a nuestras tropas y a la Marina. La gente quiere líderes. Quieren que los lideren. En los tiempos de guerra, necesitan un líder fuerte como David Lloyd George en la Primera Guerra y en la Segunda Guerra Mundial. Pensaban que Margaret Thatcher lideró el país eficazmente durante el conflicto de las Malvinas. La gente quiere un líder de guerra fuerte. Si pensamos en los primeros ministros británicos más recordados, suelen ser líderes de guerra. Se dice que hemos sorprendido al mundo.
que el patriotismo británico se redescubrió en esos días de la primavera. Señor presidente, nunca lo perdimos. Creo que significaba que el resultado de 1983 estaba asegurado, pero ella no lo veía así. Tuvieron que arrastrarla a las elecciones de 1983. Son mandatos de 5 años. Este iba a ser un mandato de 4 años y quería tener una muy buena razón para presentarse de nuevo después de 4 años. La tuvieron que convencer de que el panorama político del Reino Unido le iba a llevar hasta la victoria. Al final, la combinación de una oposición ineficaz y el hecho de haber conseguido esta victoria militar hizo que consiguiera su mayoría más amplia en las elecciones de 1983. Una victoria más grande de lo que habría imaginado, porque soy muy prudente. Tuvo mucha suerte de que el hombre que tenía que enfrentarse a ella para ser primer ministro fuera Neil Kinnock, porque a veces parecía que era un cachorro que tenía que salir y decir algo de lo que probablemente no estuviera muy convencido. Ella conseguía aplastarlo a menudo. No era un oponente muy fuerte. Señora Primera Ministra, si hay algo por lo que quiera que se recuerde su próximo gobierno, ¿por qué sería? Creo que por tener políticas claras, con un objetivo, y por ponerlas en acción, y por luchar por la libertad y la justicia. El gran conflicto del gobierno de Margaret Thatcher llegó con los mineros. La industria minera del carbón del país estaba en decadencia, pero aún había muchas minas y los mineros eran personas muy combativas, dirigidas por un hombre muy combativo, Arthur Scargill. Él decidió que había que hacer huelga para evitar que las minas se cerraran. Fue una batalla épica entre la visión del Reino Unido de Margaret Thatcher, donde todos tenían una oportunidad de esforzarse, y la visión de Arthur Scargill, que pensaba que había que proteger a los trabajadores y a las industrias tradicionales y que la política aplastaría al hombre común. Así era la batalla. La huelga de los mineros comenzó el 12 de marzo de 1984. La huelga duraría casi un año. Este año, como en otros momentos, hemos visto a hombres y mujeres de corazón valiente desafiando a la violencia, despreciando la intimidación y defendiendo su derecho a cumplir las leyes. Gracias a ellos, hemos presenciado el nacimiento de un nuevo liderazgo en el Reino Unido. Ese es el resultado más importante y más duradero de la huelga del carbón. El nacimiento de un nuevo liderazgo. Al principio dejó que todo siguiera su rumbo, pero quería derrotar a Scargill. Creo que Margaret Thatcher y el gabinete conservador post-83 sabían que habría un enfrentamiento con los mineros tarde o temprano. De hecho, hay muchas pruebas de que ya habían estado pensando en ello y que se habían preparado para que pasara. Empezaron a hacer cosas como almacenar carbón y le dijeron a la Junta Nacional del Carbón que acumulara las existencias. Oficialmente, todo se debía a la Junta Nacional del Carbón y los mineros. El gobierno no tiene que decir cómo hay que hacer estas cosas, sino MacGregor, el presidente de la Junta del Carbón. En realidad, no era así. Ahora lo sabemos. Ella quería solucionar esto de una vez. Hay intimidación. Hay reuniones ilegales.
Nuestro deber y el interés nacional nos exigen ver que la violencia no sirve de nada. Recuerdo que hubo un incidente terrible al final de la huelga de los mineros. Los mineros le tiraron hormigón de un puente de carretera a la gente que estaba intentando ir a un piquete o deshacer un piquete, no sé muy bien. Ese día, ella estaba en París. Yo estaba de servicio y la vi en los escalones del Palacio del Eliseo y le dije, «Señora, han matado a alguien. ¿No es hora de iniciar las negociaciones o de llegar a un acuerdo?» Sus ojos ardieron, se giró y dijo, «Señor Branson, no se cede ante la violencia». Se dio la vuelta y se fue. Ahora habla de los crueles manipuladores. ¿Nunca negociará con ellos? Nunca negociaré con gente que utiliza la violencia y la coacción para conseguir lo que quiere. Son los enemigos de la democracia. No están interesados en el futuro de la democracia. Están intentando acabar con la democracia. Fuera tiraron muchos huevos. Uno le dio a la primera ministra, aunque la manga de un detective se llevó la peor parte, y un policía utilizó su paraguas para desviar los demás. Para ella fue el gran desafío a su liderazgo. Al final ganó y ya no existe la industria del carbón. Cargill se retiró hace mucho. Se ha acabado el poder de los sindicatos, especialmente de los mineros. El 12 de octubre de 1984, el IRA puso una bomba en el Grand Hotel de Brighton. La explosión destruyó las habitaciones de 3 plantas del edificio donde estaban la primera ministra, su gabinete y docena de ministros. 5 personas murieron y 31 resultaron heridas. Junto a los rescatistas, un artificiero intentaba encontrar pruebas sobre la identidad del terrorista. Sacaron el primer cuerpo del edificio. La primera ministra fue a la comisaría de Brighton para relatar cómo consiguió escapar. Estaba despierta y acababa de redactar su discurso cuando explotó la bomba. Mi marido estaba en la cama. Las ventanas y el baño acabaron destrozados. ¿En su habitación? Sí, tuvimos mucha suerte. Todos hemos escuchado hablar de estas atrocidades, pero no esperamos que nos ocurran. Pero la vida sigue. ¿Y la conferencia? Sigue en pie. La conferencia tendrá lugar. El sol entraba por las vidrieras y se posaba en algunas flores de la iglesia. Pensé que no tendría que haber visto este día. Estamos luchando como siempre hemos hecho, por los débiles y los fuertes. Estamos luchando por grandes causas. Estamos luchando por defenderlos del poder de los que se quieren enfrentar a ellos. No debilitarán al gobierno. La nación se enfrentará al desafío. Ganará la democracia. A Thatcher se le daba muy bien hacer que el Reino Unido estuviera en el foco de atención. Cuando los líderes rusos y estadounidenses iban a reunirse, siempre lo hacían en el Reino Unido, y Thatcher estaba presente. Tenía muy buena relación con Ronald Reagan. No hay que subestimar su feminidad y cómo le podía gustar a un antiguo actor de Hollywood convertido en presidente y cómo le halagaba. Se le daba muy bien. En el mundo no existe alianza mayor que la angloamericana.
Los periodos de dificultades no duran mucho, como ocurrió con Granada en el Caribe. La alianza regresará para defender la democracia y la libertad en el mundo. Margaret Thatcher era la mujer adecuada, en el lugar adecuado, en el momento adecuado. Se convirtió en un símbolo. Ella y Ronald Reagan se convirtieron en los dos líderes vinculados con el final del comunismo y la caída del muro de Berlín. Ese va a ser su legado. Pero, ¿qué hizo personalmente para conseguirlo? No estoy seguro. Pudo haber sido por el rumbo de la historia, pero allí estaba, diciendo las cosas adecuadas en el momento adecuado. Tuvo la suerte de tener un gran compañero en Estados Unidos. Eran amigos, almas gemelas. Era una alianza que funcionaba. Gorbachov era un reformador. Sabía lo que quería hacer y vio que ella era una mujer que sabía lo que quería hacer. De ahí surgió la afinidad, porque ella quería fortalecer la relación con la Unión Soviética, igual que él. Eso es lo que pasó. Se llevaba muy mal con los líderes europeos. Desconfiaba muchísimo de los alemanes por motivos históricos. Quizá la gente olvide lo que ha hecho alguien, pero ella había presenciado los efectos de la Segunda Guerra Mundial. Así que sentía un desagrado residual por los alemanes y por lo que pensaban. Y siempre desconfiaba de las ideas alemanas. Y los franceses eran directamente intolerables. En fin, que tampoco se llevaba con los franceses. Blair dice que quiere mandar en Europa y lo quiere hacer llevando a los británicos a una moneda única. Y está dispuesto a hacerlo. Yo nunca renunciaré a nuestra moneda. Thatcher se convirtió en la única primer ministro con 3 victorias consecutivas con su partido. Es maravilloso que confíen de nuevo en mí para gobernar este gran país. Quiero decirles algo. Cuanto mayor sea la confianza, mayor será nuestro deber de ser merecedores de ella. Nos esforzaremos en seguir sirviendo al pueblo de estas islas, como en los últimos años. Durante las elecciones del 87, la gente se seguía acordando de la huelga de los mineros, pero también surgieron otras dificultades. Había más problemas económicos. Ella llevaba en el cargo mucho tiempo, así que la gente pensó en ella para las elecciones del 87. Por supuesto, consiguió una amplia mayoría, así que la gente empezó a preguntarse si siempre iba a tener razón. ¿Puede aclarar cuál será su postura en el futuro? ¿Quiere presentarse a las próximas elecciones? Acabamos de ganar estas por una amplia mayoría. Faltan 4 o 5 años para las próximas. Nadie puede predecir qué va a pasar hasta entonces. Vamos a centrarnos en el programa por el que nos han votado. Tenemos mucho trabajo. Margaret, esta vez has ido demasiado lejos. Eres una dictadora. No escuchas a nadie. Estás loca, has perdido la razón. Estamos hartos. Estás acabada. Bien, ¿sabéis lo que decir? Sí, estamos listos. No podemos echarnos atrás. Ya casi lo hemos conseguido. Sí, sí. Buenos días. ¿Vamos? ¿Margaret? Sí, Geoffrey. Buenos días. Bien. Levantaos. Sentaos. Meteos un dedo en la nariz. Fingid que sois un pollo. Menudos bichejos. Os detesto. Hacia el final de su mandato, se volvió más autoritaria.
La gente se empezó a dar cuenta después del 87 porque se dejó arrastrar por su propio poder. Sentía que las cosas solo pasaban si ella las hacía y que todo el mundo tenía que hacer lo que ella dijera. Thatcher apareció esta mañana con su marido en Downing Street antes de la visita de mañana a Kenia y Nigeria, para marcar oficialmente su récord de 8 años y 244 días en el número 10. Este saludo dio comienzo a su reinado en 1979. Hoy ha dicho que el tiempo ha pasado rápido y que aún queda mucho por hacer. Hemos conseguido mucho. Cuando entré por esa puerta, el Reino Unido estaba sufriendo la enfermedad británica. Ahora tenemos la cura británica y la gente viene a nuestro país para saber cómo lo hemos logrado. Una de las pocas críticas vino de su exsecretario de Defensa, que contó a Panorama de la BBC que a veces había que frenar a Thatcher para que no se sobrepasara. No tengo ni idea de lo que ha dicho John Nott. Él era un miembro del gabinete muy vital e interesante, con muchas ideas. Ha dicho que su liderazgo era exagerado. Hoy Sir John le ha dicho a ITN que Thatcher ha sido una primera ministra excepcional con inmensos logros. Sobrevivió a todos los ministros que estuvieron con ella desde el principio, casi todos los consejeros y funcionarios. Hacia el final, se había convertido en alguien difícil de controlar. Nadie podía controlarla. Lo interesante de los políticos de éxito, o quizá de cualquier persona pública exitosa, es que lo que les ha hecho exitosos es lo que acaba con ellos. Tenía mucho éxito porque no escuchaba a los ministros y hacía lo que quería para seguir adelante, y era muy contundente. Eso fue lo que acabó con ella. Algunos años después de que dejara el cargo, recuerdo hablar con Kenneth Clark, que había estado en su gabinete. Dijo que era asombroso. Teníamos reuniones del comité ministerial y todos sabíamos qué asuntos se estaba tratando y qué decisiones se iban a tomar. A la mañana siguiente, llegaban las actas del comité ministerial y las conclusiones eran totalmente distintas. Teníamos un presagio por el caso Westland con Michael Heseltine. Se quejaba de que no se hacía bien el trabajo. Al principio, antes de ir a una reunión de una cumbre europea, tenía una asamblea con sus ministros y altos funcionarios para discutir su agenda. Sus sesiones informativas eran exhaustivas. Hacia el final, si se abordaban asuntos conocidos, casi no estaba dispuesta a reunirse. Por eso, Nigel Lawson y yo nos molestamos cuando no quiso reunirse con nosotros antes de la cumbre de Madrid. Se había vuelto más distante y era más difícil tratar con ella. Había una gran diferencia. Mientras fue primera ministra, hubo una gran polémica por su actitud hacia Europa. Lawson sentía que teníamos que acercarnos a una unión monetaria. Ella odiaba lo que Lawson estaba haciendo porque pensaba que quería que la libra imitara al marco alemán, algo muy sospechoso. Eso se lo decía Alan Walters, su consejero privado de asuntos financieros y económicos. Le decía todos los días que Lawson no estaba actuando bien. Al final, Lawson se hartó y renunció. Es un problema que un primer ministro pierda a un canciller. La opinión de Nigel es irrefutable. Pero ya no se ha ido. Es su elección. Intenté convencerlo de que se quedara. Cuando me dijo que se iba, no me lo podía creer. Ha sido un canciller muy fuerte y su opinión era irrefutable. ¿Niega que Nigel se habría quedado si hubiera destituido al profesor Alan Walters? No lo sé. Pero eso es terrible. No lo sé, claro que no lo sé. ¿No lo sabe? Podría seguir con su canciller si hubiera despedido a su consejero. Quería seguir con mi canciller porque era muy bueno. Su opinión era irrefutable y asumámoslo. Brian era el canciller.
Para la primera ministra, actuar con normalidad significa ir a la iglesia cerca de Chequers. Sabe que los diputados conservadores verán su entrevista esta tarde. A raíz de la crisis de dimisiones, muchos de ellos han pedido que sea más moderada. Sigo siendo la misma persona dulce y razonable, con convicciones fuertes. Primera ministra, tengo que pararla. Muchas gracias. Seguiré con un liderazgo fuerte. Solo tiene que cambiar su estilo. Si no está preparada para ello, creo que tenemos que plantearnos si puede seguir siendo la líder. Lo que estaba pasando era resultado de varios factores. La idea de implementar el poll task, las discusiones por Europa, la crisis inminente. Había señales de que íbamos a entrar en otra crisis. Todo estaba empezando a ir mal. El señor Baker confirmó que los diputados le pidieron a Thatcher que se pusiera las pilas. Sí, dijeron eso. Creo que es algo muy importante. De vez en cuando parece que el gobierno está desunido. Es importante presentar las políticas gubernamentales como políticas unificadas extraídas de la responsabilidad colectiva. Y cuando le dijeron eso, ¿qué respondió la primera ministra? La primera ministra los escuchó, lo que es muy importante. Era la oportunidad para hacerlo. No creo que le pudieran pedir que dejara de ser una líder fuerte. El bando Thatcher dijo que el estilo de la primera ministra no se suavizaría y que era la guardiana del propósito gubernamental. Los ministros conservadores tienen opiniones encontradas sobre lo ocurrido. Un bando piensa que Thatcher ha salido fortalecida por todo esto, ahora que la disputa entre Nigel Lawson y ella ha acabado. El otro bando piensa que se ha debilitado. Un diputado ha dicho que ha superado su fecha de caducidad. También se está hablando de desafiar su liderazgo. Pensaban que su ganadora se había vuelto una perdedora. La elección del líder del partido estaba en manos de los parlamentarios y tenían miedo de no ser reelegidos o de tener mejores opciones de ser reelegidos con un nuevo líder. Después de llevar en el poder varios años, ya has ascendido a los que querías, y los que no habían ascendido sabían que nunca lo harían. Así que el líder no tiene nada más que ofrecer. No puedes decir, yo os cuidaré, si todavía no lo has hecho. Así que había 300 o 400 personas en Westminster que sabían que no iba a avanzar más y que pensaban que iban a perder sus escaños. Entonces se pusieron en contra del líder. En 1989, Sir Anthony Meyer compitió con Thatcher como protesta por su liderazgo. Perdió con 314 votos en contra y 33 a favor. Thatcher ha hablado desde Downing Street muy satisfecha con el resultado. Quiero decir que estoy muy satisfecha con el resultado y muy contenta de tener el gran apoyo de mis colegas de la Cámara y de los miembros del partido en el país. Los primeros ministros tenemos mucho trabajo. Dentro tengo una montaña de trabajo, así que voy a entrar para ponerme manos a la obra. Se había vuelto más autoritaria. El cambio se veía sobre todo en la implantación de lo que ella llamaba el impuesto a la comunidad y el resto del país llamaba poll task. Fue su ruina, porque mucha gente le dijo que el país no aceptaría un impuesto que consideraban injusto. Solo sabían que había un impuesto terrible que hacía que tuvieran que pagar más. Y ella era la culpable. No culpaban a los ayuntamientos, sino a ella. Y ella se volvió muy intransigente. Cuando se fija el impuesto a la comunidad, nuestra intención es decir cuál hubiera sido el aumento de las tarifas nacionales si no hubiera existido el impuesto a la comunidad. La gente no va a pagar lo mismo. Van a pagar tasas mucho más altas establecidas por ella y por su gobierno. Creo que ese fue su principal error, porque no escuchaba a la gente. Le empezaron a decir, no puedes seguir con el poll task, pero ella ya se estaba impacientando y decidió ignorar el consejo de la gente. Siguió adelante y mira lo que ocurrió.
Thatcher habló ayer de las palabras ambiguas del señor Kinnock sobre los responsables de la violencia. Hoy ha expresado su rechazo a los disturbios. No hay nada que justifique esto. Estos asuntos se discuten en el Parlamento. Esta gente está en contra de la democracia. Al final, el que dio el golpe de gracia fue Geoffrey Howe y habló sobre Europa. Fue por un plan que había presentado el presidente de la Comisión Europea, Jacques Delors. Había 3 cuestiones, y ella las estudió y se las presentó a la Cámara de los Comunes. No me acuerdo de su respuesta exacta, pero las palabras importantes fueron no, no, no. Y Geoffrey Howe decidió que ya bastaba. Parecía un hombre apacible, un hombre agradable, pero discrepó de ella de manera violenta. Al final, le destituyó como canciller, pero él fue a la Cámara de los Comunes y dio un discurso que fue el primer ataque directo a su liderazgo. Fue espectacular, porque nadie se atrevía a hacerlo, pero que lo hiciera precisamente Geoffrey Howe tenía un mayor impacto. Esto es una tragedia para mí, para mi partido, para nuestro pueblo y para mi muy honorable amiga. La actitud de la primera ministra hacia Europa está poniendo en peligro el futuro de nuestra nación. Nos podría llevar a perder influencia y a aumentar las posibilidades de que nos excluyan de nuevo. Es como mandar al bateador de apertura a la base para que cuando le lleguen las pelotas se dé cuenta de que el capitán le rompió el bate antes de empezar. No fue mi intención. Lo que quería era avisarla de que la política que estaba siguiendo, contraria a lo que habíamos intentado acordar, no era la correcta. Yo no buscaba cambiar la estructura, pero hay que recordar que había otros problemas. El poll task había hecho que muchos de nuestros diputados dejaran de apoyarla. Todos decidieron unirse. A mí me criaron en una manera tradicional de clase media de ceder ante las damas. No podías ceder ante Thatcher y sobrevivir. Al día siguiente, el 2 de noviembre de 1990, Michael Heseltine presentó su candidatura a la dirección del Partido Conservador. Tenemos que reconsiderar el impuesto a la comunidad. Michael lo ha prometido. Otro punto a su favor es que su trayectoria en mi circunscripción, en Tavistock, donde era parlamentario, muestra que su gran cualidad es la escucha. El 20 de noviembre, Thatcher estaba esperando los resultados de la primera votación mientras asistía a la cumbre de París. Ganó Heseltine. Me dijeron los resultados y dije, entonces hay que hacer otra votación. No habíamos conseguido suficientes votos. En ese momento no pensé que fuera difícil conseguir que 3 o 4 personas más nos votaran. No es fácil ir a una segunda votación, pero no me parecía muy difícil. Confío en estar en el número 10 de Downing Street a finales de semana. Y un poco más. Las últimas semanas del mandato de Thatcher fueron sorprendentes. Antes sentíamos que nunca podrían echar a Margaret Thatcher del cargo y de repente fue como si fuera un castillo de arena. Una ola azotó el castillo de arena y de repente se derrumbó. Algo pasó cuando salí esa noche. Hubo varias reuniones por todo Londres. No pude estar aquí, y cuando regresé a la mañana siguiente aún pensaba que tendría oportunidades. Durante el día empecé a preparar la moción de confianza. Y después pensé en ir a ver a mi gabinete y a otras personas, y todo era muy extraño. ¿Alguna vez has sentido que no controla la situación? Soy política, puedo sentir esas cosas. No esperaba que la gente que me tenía lealtad me dijera, mira, te apoyo, pero creo que el resultado es inevitable. Ningún general puede luchar sin un buen ejército.
Sabemos que Dennis Thatcher fue el que se mantuvo firme. Como la reina y el príncipe Felipe, la aconsejaba muy bien. Podía admitir cuando las cosas funcionaban y cuando no. Y dijo, es hora de marcharse, el juego ha acabado. Y ahí ella se retiró. Señoras y señores, nos vamos de Downing Street después de 11 años y medio maravillosos. Estamos felices de dejar el Reino Unido en una situación mucho mejor que la que nos encontramos hace 11 años y medio. Tomar una decisión así es difícil y rompe el corazón. Me rompió el corazón, pero fue la decisión correcta. Creo que la mayoría de los ministros que le aconsejaron no iban a empezar a votar al otro partido o a abstenerse. Le estaban diciendo, te hemos sido leales, somos tus amigos. Esto es horrible, pero tenemos que decírtelo. No creemos que vayas a ganar y pensamos que es mejor que te retires. No queremos verte humillada por la derrota. El fallo fue que no conseguimos suficientes votos en la primera votación y no pudimos hacer nada para solucionarlo. No pude lograrlo. Me decían, no nos has pedido que te votemos, otros sí lo han hecho. Y yo pensaba, Dios mío, después de 11 años y medio tengo que pedir votos personalmente. Recuerdo elecciones anteriores, pero ellos pensaban que tenía que hacerlo y yo pensaba que no era la manera adecuada de hacerlo. Creo que sintió muchas emociones diferentes. Ella no entendía cómo le pudo ocurrir eso sin haber perdido nunca las elecciones o la mayoría en la Cámara de los Comunes. Como se dice ahora, no lo pillaba. Después de ser primera ministra durante 11 años y medio y conseguir todos esos logros, pensaba que tenía más autoridad y apoyo por parte de mi partido. Si eso no era así, había que cambiar. Estaba claro. Esas entrevistas eran interesantes, porque cuando le pedí que recordara los acontecimientos de esos últimos 10 días, se echó a llorar ahí en medio, y tuvimos que parar y dejar que se fuera a retocar el maquillaje. Se le clavó en el alma. Quizá la gente recuerde la dura imagen de su despedida ante su gabinete. Después tuvo que salir a Downing Street y enfrentarse a las cámaras y al mundo entero. Tuvo que hacer el comunicado más importante de su vida. Ahora vemos que está afectada. Tuvo que ser lo más difícil que ha hecho. No me está afectando a la voz. Está usted pensando dos cosas traumáticas, pero pude superarlas. Pude superar a los medios y pude superar a mi gabinete, porque tenía otras cosas que hacer. Ella creía que había dejado al país en mejor situación de lo que lo había encontrado. Y en cierta medida tenía razón. Pero otras cosas, sobre todo el poll tax, habían puesto al país en su contra. Pero ella no lo veía. Lo habrás escuchado millones de veces. La gente decía que no tuvo ni un día feliz después de irse de Downing Street, porque esa era su vida. John Major venció a Margaret Thatcher y se convirtió en el nuevo primer ministro y líder conservador. En los próximos años, espero aprovechar esos logros. Espero construir una sociedad de oportunidades, una sociedad abierta, una sociedad en la que la gente tenga éxito por su talento, su esfuerzo y su buena suerte. Había prometido que John Major tendría su apoyo y dijo, parafraseando, John Major es el conductor, pero no olviden que yo controlo bien desde el asiento de atrás. Eso hizo mucho daño, porque pensaba que Major no estaba siendo suficientemente duro en el debate europeo. Ella quería que Major fuera escéptico y la decepcionó.
Tengo opiniones firmes sobre Europa y Bosnia. Siempre las he tenido. También tengo opiniones firmes sobre apoyar al primer ministro. Ha salido del MTC, ha rechazado la Carta Social. Así que la abuela va a hablar. No me la imagino no hablando si cree firmemente en algo. Hay bastantes políticos de la oposición y comentaristas de los medios creando problemas. No esperamos que los más veteranos de nuestro partido nos ayuden en esta causa tan inútil. Es el papel que ha adoptado Margaret Thatcher. Hoy, en el escenario central de la conferencia anual, el partido la ha ovacionado como solo hacen con ella. Pero entre bastidores, la Dama de Hierro mostró el temple que la hizo famosa y le dijo a un representante de British Airways que no tendrían que haber reemplazado la bandera británica de la cola de sus aviones por logos de colores. La bandera británica tiene que volar, no esas cosas horribles que ponen en las colas. Su marido Dennis exigió saber por qué no tenían un diseño británico. «Queremos un diseño británico». Margaret Thatcher metió la mano en su bolso y le dejó clara a British Airways su opinión del nuevo diseño. Margaret Thatcher no es alguien con un gran sentido del humor y no le interesa mucho el mundo del espectáculo. De hecho, no sabe nada sobre ese mundo. No creo que ir al cine sea una parte esencial de su vida, pero no es vanidosa. Habría sentido curiosidad por ver una película sobre su vida y le habría impresionado la actuación de Meryl Streep. En los últimos años, hemos visto versiones dramáticas de su vida y muchísimos reportajes. Esta es solo una versión de la historia. Es la historia de cómo se sentiría una mujer solitaria en un mar de hombres. Y cómo habría sido luchar por conseguir el poder de su partido y del país. Trata sobre el coste privado de una gran vida pública. La película explora cómo se habría sentido ella. Creo que era consciente de su lugar en la historia, consciente de que estaba cambiando la situación del mundo, pero no era nada vanidosa. Era consciente de las cosas extraordinarias y buenas que había logrado. Bastante después de que Margaret Thatcher, Lady Thatcher como la llamaban, abandonara el número 10, tuve que entrevistarla en su nuevo despacho, que estaba a la vuelta de la esquina, no muy lejos del Parlamento. Parecía que seguía en el poder. Tenía custodia policial en la puerta. Había mucha gente correteando y me llevaron a su despacho, que era muy grande, con una mesa grande, muchas fotografías en las paredes, muchas cosas en la mesa. Me sorprendió mucho que la temática general fuera la Guerra de las Malvinas. Creo que va a estar en los primeros puestos de la lista de los mejores primeros ministros. El galardón se lo tendremos que dar a Winston Churchill por haber ganado la Segunda Guerra Mundial. Fue una persona magnífica. Me encantaría colocarla junto a él. Ser una mujer y conseguir lo que hizo y estar en el cargo tanto tiempo. Ser la primera mujer en el cargo era entonces muy difícil y es algo impresionante. Hay gente que ve los años de las fábricas como los mejores años desde la Segunda Guerra Mundial, cuando el Reino Unido recuperó su influencia en el mundo. Solucionamos muchos problemas y mejoramos la sociedad. Mucha gente piensa eso. Suelen ser personas a las que les ha ido bien, que han ganado más dinero y tienen buenas casas. A los privilegiados les fue muy bien, pero mucha gente de origen humilde se lamenta de los años de Thatcher. Creen que hizo daño al país. Así que la opinión de la gente sobre Margaret Thatcher depende de su situación durante esos años. Tuvo un impacto enorme. Cambió la manera de hacer política.
La idea de que podemos lograrlo todo con un consenso acogedor se ha ido para siempre y no creo que haya vuelto. Hay que recordar que la política y el poder están unidos a Margaret Thatcher. Esa es la pasión de su vida. Es lo que la hacía seguir adelante. Si fracasamos, la libertad puede verse amenazada. Resistamos los halagos de los débiles. Ignoremos los alaridos y las amenazas de los extremistas. Permanezcamos unidos y cumplamos nuestro deber, y no fracasaremos.